El sonido más aterrador en la guerra moderna no es el grito de un misil, ni el rugido de un motor a reacción. Es el clic hueco de un percutor golpeando una recámara vacía. En septiembre de 2022, esta era la fría y documentada realidad de Burkina Faso. Una nación de 22 millones de personas, asediada por una insurgencia implacable, poseía menos de 100 fusiles de asalto funcionales en su reserva estratégica. No eran un ejército. Eran fantasmas enviados a defender un cementerio contra un monstruo que nunca duerme. Se les dijo que esperaran. Se les dijo que la caridad llegaría. Pero la historia no favorece a los que esperan. Favorece a los que se atreven a tomar la pluma. En menos de 3 años, esta nación sin salida al mar ha pasado del cero absoluto a la adquisición de drones de combate pesado y la conquista de la órbita terrestre. Han reemplazado el cuenco de mendicidad por la varilla de uranio y la señal satelital. ¿Cómo logra una nación, descartada por el mundo como un estado fallido, financiar una guerra de alta tecnología y una revolución industrial, mientras los bancos del mundo cierran sus puertas? No aparten la mirada. Esto es más que una actualización geopolítica. Es el plano de una resurrección que aterroriza a los viejos imperios. Quédense con nosotros, porque lo que van a escuchar cambiará su comprensión del poder. Suscríbanse ahora para ser testigos de cómo se reescribe la historia. La trayectoria de este ascenso desafía toda lógica convencional. Para entender el milagro de 2026, primero debemos volver a la oscuridad de la que Burkina Faso ha escapado. Imaginen la escena dentro del comando logístico en Ouagadougou hace solo 3 años. Afuera, las fronteras ardían. Una insurgencia implacable ya había desplazado a millones, convirtiendo aldeas fértiles en tumbas silenciosas. Pero dentro de la armería, el silencio era aún más aterrador. Para un ejército entero, encargado de defender a millones de almas, la reserva estratégica contenía menos de 100.000 rondas de munición. En el cálculo brutal del combate moderno, esto apenas es suficiente para sostener un solo día de tiroteos intensos en una línea de frente irregular. Los soldados no solo estaban superados en armamento, estaban siendo enviados al abismo con las manos vacías. Es fácil criticar la velocidad de un corredor de maratón cuando no ves que comenzó la carrera descalzo en un camino pavimentado con vidrios rotos. Pero la tragedia no era simplemente una de escasez, era una de paradoja. Mientras el soldado burkinés contaba sus balas con manos temblorosas, los cielos sobre él estaban llenos de la tecnología más avanzada en la historia humana. Durante años, socios extranjeros, específicamente contingentes franceses y estadounidenses, habían mantenido una robusta presencia militar en este suelo. Sus satélites supuestamente podían leer una matrícula desde el espacio. Sus drones podían atacar con precisión quirúrgica. Sin embargo, milagrosamente, la insurgencia solo se hacía más fuerte. Los soldados en tierra vivían una cruel ironía. Escuchaban el rugido de los jets aliados sobre sus cabezas, motores gritando con un poder que costaba más que el ingreso anual de toda su aldea. Sin embargo, la inteligencia reunida por estos ojos en el cielo a menudo desaparecía en un agujero negro diplomático. La emboscada que se avecinaba permanecía sin marcar. Los terroristas se movían como el viento, invisibles y sin control, mientras los supuestos socios observaban desde sus centros de mando con aire acondicionado. La conclusión extraída por el liderazgo en Ouagadougou fue cruda e inevitable. Esta era una guerra mantenida. Era un conflicto mantenido a una temperatura de ebullición, lo suficientemente caliente para justificar la presencia continua de intervención extranjera, pero nunca lo suficientemente fría para permitir una verdadera independencia nacional.
La administración de Ibrahim Traoré enfrentó una elección que definiría el alma de la nación. Podían seguir rogando por ayuda, aceptando la humillación de soldados extranjeros, asegurando sus ciudades, mientras sus propias tropas iban sin botas. O podían romper el guión. Eligieron lo último. Y la noche del 29 de enero de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Niamey, el mundo vio los resultados de esa elección. Lo que ocurrió no fue una escaramuza más. Fue la demostración definitiva de una nueva soberanía. Bajo la bandera de la Alianza de Estados del Sahel, las fuerzas combinadas no esperaron una llamada de París para saber dónde estaba el enemigo. Esta vez, los cielos no estaban vacíos, ni estaban alquilados. Los informes confirman que el ataque coordinado por grupos insurgentes fue detectado mucho antes de que se disparara la primera bala. Pero, ¿quién los detectó? No fue un satélite occidental el que envió las coordenadas. Fue la nueva arquitectura de vigilancia de la Alianza. En un giro que ha dejado atónitos a los analistas militares de la OTAN, el Sahel ha dejado de ser ciego. La reciente colaboración con Globcosmos para el despliegue de satélites de reconocimiento ha cambiado las reglas del juego. Ya no hay agujeros negros diplomáticos. Cuando la imagen satelital detectó el movimiento de las columnas enemigas hacia el aeropuerto, la información fluyó directamente a los comandantes locales. Y la respuesta no fue un vuelo de advertencia. Fue el trueno de los drones de combate pesado A-15. Estos no son juguetes de vigilancia, son depredadores estratégicos. Capaces de volar a 40.000 pies, más allá del alcance del fuego antiaéreo rudimentario, y cargados con municiones de precisión, estos drones representan el salto cuántico de un ejército que hace 3 años no tenía balas. La operación en Niamey duró menos de 20 minutos. Fue brutal, fue precisa y, lo más importante, fue soberana. La metáfora es poderosa y necesaria. No puedes alquilar el techo sobre tu cabeza si quieres mantener a tus hijos secos. Debes ser el dueño. Y para ser el dueño, debes tener la capacidad de ver la tormenta antes de que llegue. Burkina Faso y sus aliados han entendido que la verdadera independencia en el siglo XXI no se trata solo de controlar la tierra bajo tus pies, sino de dominar los datos que viajan sobre tu cabeza. Han pasado de ser mendigos de inteligencia a ser arquitectos de su propia seguridad. Pero poseer el cielo es inútil si no tienes la voluntad de apretar el gatillo en la tierra. Y esa noche, la orden vino directamente desde arriba, sin pasar por ninguna embajada extranjera. La victoria en Niamey fue ruidosa. Las llamas de los vehículos enemigos iluminaron la noche como una advertencia para cualquiera que todavía crea que el Sahel es un patio de recreo para el terror. Sin embargo, en los pasillos del poder en Ouagadougou, se estaba ensamblando un arma más silenciosa y peligrosa. Una que aterrorizaría a Occidente más que cualquier bomba. El reloj marcaba las primeras horas de la madrugada, cuando los monitores en el centro de mando parpadearon en rojo. En el pasado, este habría sido el momento del pánico. Los oficiales habrían buscado frenéticamente el número de un enlace militar francés, pidiendo permiso para defender su propio suelo. Habrían esperado una autorización que a menudo llegaba demasiado tarde o no llegaba nunca. Pero esa era de humillación a muerto. Esa noche, la única voz que resonó en la sala de control fue la de un comandante saheliano, hablando en su propia lengua, dando una orden que sus antecesores solo podían soñar. Compromiso autorizado. Fuego a discreción. Lo que siguió no fue una batalla, fue una corrección histórica. Los drones de combate pesado A-15, adquiridos estratégicamente por la administración, descendieron desde las alturas. A diferencia de los modelos de vigilancia más pequeños, estos son depredadores estratégicos. Capaces de volar a 40.000 pies, más allá del alcance de cualquier fuego de respuesta de los insurgentes, llevan una carga útil 10 veces superior a sus predecesores. Esa noche, no lanzaron advertencias. Lanzaron misiles de crucero capaces de destruir búnkeres con una precisión aterradora. Los terroristas, que durante años se habían movido como el viento, invisibles y sin control a través de las fronteras porosas, descubrieron de repente que el viento había cambiado de dirección.
fueron cazados con la fría eficiencia de una máquina operada por patriotas. Y aquí yace el detalle crucial que los informes occidentales a menudo omiten. Las manos que guiaban esos drones no eran extranjeras, eran manos locales. La doctrina de entrenamiento endógeno del capitán Ibrahim Traoré había dado sus frutos. Ya no se enviaba a los oficiales a aulas con aire acondicionado en Europa para aprender a luchar una guerra de guerrillas en el matorral. Se habían entrenado en el calor del Sahel, bajo sus propias reglas. La reacción en el suelo fue eléctrica. Cuando el humo se disipó y las imágenes de la columna enemiga neutralizada comenzaron a circular, no hubo miedo. Hubo una catarsis colectiva. Durante décadas, el soldado burkinés había sido entrenado para creer que era inferior, que necesitaba un oficial extranjero para guiarlo, que era un fantasma enviado a defender un cementerio con las manos vacías. Esa noche, el fantasma se convirtió en un gigante. La narrativa psicológica se hizo añicos. El pueblo vio que sus impuestos, movilizados a través del Fondo de Apoyo Patriótico, no habían desaparecido en la corrupción. Se habían convertido en fuego y acero para proteger a sus hijos. El capitán Traoré, con la calma estoica que lo caracteriza, no celebró con champán. En su lugar, emitió un mensaje que resonó más fuerte que las explosiones. El imperialismo es un mal estudiante. No aprende de sus fracasos. Pensaron que al retirar sus tropas y sus satélites, la región colapsaría en el caos. Apostaron a que el vacío de seguridad obligaría a Burkina Faso a volver de rodillas, pidiendo perdón y ayuda. Pero cometieron un error de cálculo fatal. No entendieron que cuando retiras el techo alquilado, obligas al inquilino a construir su propia casa. La indignación de los críticos internacionales fue inmediata, pero sonaba vacía ante la realidad de los hechos. Preguntaron cómo una nación pobre podía permitirse tal tecnología. La respuesta del liderazgo fue simple. El dinero siempre estuvo ahí. Estaba en el oro que antes volaba a Suiza y Canadá. Al recuperar el control de las minas y detener la hemorragia financiera, los fondos aparecieron. El oro del suelo ahora pagaba por la seguridad del cielo. Han elegido a la generación equivocada para librar esta guerra. Esta no es la generación que pide permiso. Es la generación que toma el mando. Los terroristas y sus patrocinadores externos pensaron que se enfrentaban a un Estado fallido. En cambio, se encontraron con un muro de voluntad de hierro. La victoria militar fue innegable, pero el verdadero triunfo fue psicológico. Por primera vez, el miedo cambió de bando. Sin embargo, poseer drones y ganar batallas son solo los primeros pasos de una larga marcha. La euforia de la victoria militar puede ser embriagadora, pero es peligrosa si oculta las grietas que aún existen en la sociedad. El enemigo sabe que no puede ganar en el campo de batalla abierto contra los Akinchi, así que cambiará de táctica. Se moverá de las trincheras a las sombras de la economía y la diplomacia. Intentarán matarnos de hambre, ya que no pueden matarnos con balas. Pensaron que podían asediarnos con sanciones. En cambio, nos obligaron a mirar a las estrellas. Pero el imperio no se rinde fácilmente, y su próxima jugada ya estaba en marcha, apuntando no a nuestros soldados, sino a nuestros estómagos. La victoria en el aire ha cambiado fundamentalmente la respiración en la tierra. Durante una década, el cielo sobre el Sahel era sinónimo de peligro, un recordatorio constante de que alguien más nos observaba, nos juzgaba y a menudo nos fallaba. Pero hoy, cuando un niño en una aldea remota mira hacia arriba, ya no siente miedo. Siente orgullo. La seguridad en las fronteras y en los aeropuertos no es solo una cuestión militar. Es la arteria que permite que la sangre de la economía vuelva a fluir. El impacto de esta nueva seguridad se siente en los mercados, en las carreteras y en los platos de comida. Los camiones que transportan mercancías ya no son blancos fáciles en carreteras desiertas. La reapertura segura de las rutas comerciales ha permitido que el proyecto del ferrocarril Faso Rail se convierta en una realidad operativa, conectando los centros de producción y rompiendo el estrangulamiento logístico de ser un país sin litoral.
Donde antes había miedo a las emboscadas, ahora hay el ruido industrial del comercio soberano. Y aquí es donde la narrativa occidental se derrumba por completo. Nos dijeron que las sanciones nos matarían de hambre. Nos dijeron que sin la ayuda alimentaria extranjera, el Sahel colapsaría. Pero miren los hechos. En medio de un bloqueo y una guerra, Burkina Faso ha logrado lo imposible. Una producción histórica de más de 7 millones de toneladas de cereales. Dejen que ese número se asiente. 7 millones de toneladas. Esto representa una tasa de cobertura del 126% de las necesidades nacionales. No solo están alimentando a su gente, están almacenando excedentes. Mientras la inflación devora las economías de nuestros vecinos obedientes, esta nación asediada ha logrado una deflación del 0,5%. Han convertido la tierra árida en un granero, demostrando que la seguridad alimentaria es la forma más pura de libertad. Este es el nuevo Burkina Faso, una nación que ha dejado de ser una víctima pasiva para convertirse en un actor agresivo que exporta oro refinado e importa tecnología espacial. Han pasado de la supervivencia a la estrategia. La balanza comercial registra un superávit de más de 1.975.000 millones de francos CFA. El dinero que antes se perdía en la corrupción y el saqueo extranjero, ahora se invierte en escuelas, en hospitales y en la dignidad de un pueblo que se niega a arrodillarse. La transformación psicológica es palpable. La gente ya no espera que un Salvador venga de París o Washington. Han entendido que el Salvador que esperaban eran ellos mismos. Han recuperado más del 74% de su territorio, no con promesas vacías, sino con acción. Les pregunto a ustedes, que nos escuchan desde la comodidad de sus hogares. Si una nación bloqueada, sancionada y en guerra puede saltar de la bicicleta al satélite y llenar sus graneros en 3 años, ¿cuál es la excusa para aquellos que han estado durmiendo durante 60? Déjanos tu opinión en los comentarios. Pensaron que podían matarnos de hambre con sanciones. En cambio, nos obligaron a mirar a las estrellas y a cultivar nuestra propia fuerza. Pero el imperio no se rinde fácilmente. Mientras celebramos la cosecha y la seguridad, los cables diplomáticos en las capitales occidentales están frenéticos. Se dan cuenta de que han perdido el control, y su reacción ante este nuevo desafío no será militar, será algo mucho más insidioso. El tren de la soberanía ya ha salido de la estación, y lleva algo más pesado que el oro, algo que el viejo mundo no puede permitir. En las cancillerías de París y Washington, el estado de ánimo ha pasado del desprecio condescendiente al pánico silencioso. Los informes de inteligencia occidentales predijeron que, sin su tutela, Burkina Faso colapsaría en cuestión de meses. Apostaron a que el aislamiento diplomático y el corte de la ayuda financiera estrangularían la revolución en su cuna. Se equivocaron. Lo que ven ahora en sus monitores no es un estado fallido, sino una anomalía que desafía todas sus teorías. Una nación que se fortalece bajo la presión. La reciente colaboración espacial y los acuerdos nucleares con Rosatom han enviado ondas de choque a través de la vieja estructura de poder. Occidente llama a esto una escalada peligrosa. Nosotros lo llamamos el fin del monopolio tecnológico. Han perdido la capacidad de dictar quién puede tener luz y quién debe permanecer en la oscuridad. La retirada de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, y el abandono de la Corte Penal Internacional no fueron actos de aislamiento, como pregonaban sus medios. Fueron actos de limpieza. Fueron la quema de los puentes que conducían de vuelta a la servidumbre. Los críticos en los medios europeos repiten incansablemente una narrativa cansada. Dicen que el Sahel simplemente ha cambiado un amo por otro, que han cambiado la bandera tricolor francesa por el oso ruso o el dron turco. Pero esta es una lectura perezosa de la historia. La relación con Moscú, Ankara y Teherán no se basa en la ideología colonial ni en sermones sobre gobernanza. Se basa en la transacción. Se basa en el respeto mutuo. Cuando tienes 5 vendedores de pan, tú decides el precio. Cuando solo tienes uno, él te mata de hambre.
Esta diversificación estratégica es la pesadilla de los antiguos colonizadores. Ya no pueden amenazar con cortar el suministro de armas porque el mercado se ha abierto. Ya no pueden chantajear con préstamos porque el oro de las minas recuperadas está pagando las facturas en efectivo. El mundo empieza a comprender tardíamente que el capitán Ibrahim Traoré no es solo un soldado con uniforme de combate que patrulla el desierto. Es un arquitecto geopolítico que entiende que el átomo y la órbita son las nuevas fronteras de la libertad. La Alianza de Estados del Sahel, AES, ha dejado de ser una idea en un papel para convertirse en un bloque de granito. Con pasaportes comunes, una defensa integrada y ahora, ojos propios en el espacio, han creado una realidad irreversible. Los cables diplomáticos están frenéticos. Las sanciones se están endureciendo en un intento desesperado por detener el ejemplo. Tienen miedo, no por lo que Burkina Faso es hoy, sino por lo que enseña a los demás, que la desobediencia es posible. Pero el tren ya ha salido de la estación, y no lleva solo oro o algodón. Lleva algo mucho más pesado y peligroso para el viejo orden mundial. Lleva la audacia de imaginar un futuro industrial. Han intentado detenernos con la guerra, con el hambre y con la diplomacia. Han fallado. Ahora nos enfrentamos al desafío final: construir un sol propio en la tierra. La victoria en el cielo y la seguridad en la tierra son solo el preludio. Un ejército fuerte puede ganar una guerra, pero no puede construir una nación próspera si sus fábricas funcionan con generadores diésel y sus escuelas estudian a la luz de las velas. Para industrializarse, para procesar el oro que extraemos y tejer el algodón que cultivamos, necesitamos un corazón que nunca parpadee. Necesitamos energía de base. Durante décadas, la política energética fue una de escasez gestionada, diseñada para mantenernos como exportadores de materias primas. Pero el liderazgo ha trazado una línea en la arena. En un salto que aterrorizó a los defensores del subdesarrollo sostenible, Burkina Faso no eligió paneles solares donados por Europa. Eligió el poder nuclear. El acuerdo con Rosatom para construir una central nuclear no es una fantasía de ciencia ficción. Es la única ruta pragmática hacia la verdadera independencia industrial. Los críticos preguntan, ¿cómo una nación en desarrollo puede manejar el átomo? La respuesta está en los aviones que salen hacia Moscú, llenos no de poetas, sino de físicos e ingenieros. Estamos preparando a la generación que encenderá las luces de una nueva era. Este es el juego a largo plazo. Es la negativa a aceptar que los africanos solo merecen tecnología apropiada, un código para soluciones de baja tecnología que nos mantienen pobres. Queremos la tecnología más alta disponible. Queremos fundir nuestro propio acero y alimentar nuestros propios servidores de datos soberanos, lejos de la vigilancia de Silicon Valley. Sin embargo, el desafío más grande no es técnico, es humano. La revolución ha sobrevivido a su infancia, pero ahora debe sobrevivir a su adolescencia. El capitán ha utilizado una metáfora críptica para describir esta realidad emergente: el albino negro. Es la imagen de algo raro, algo paradójico, algo que desafía el código genético esperado de la historia. Sugiere que lo que se está construyendo aquí no es solo un nuevo gobierno, sino un nuevo tipo de Estado africano por completo. Uno que no encaja en los moldes fundidos en París o Washington. Es el Estado que sobrevive contra todo pronóstico. Es la economía que crece a pesar de las sanciones. Es la prueba viviente de que el modelo estándar de gobernanza poscolonial no era la única opción. El camino por delante todavía está pavimentado con piedras afiladas. Los terroristas todavía acechan, esperando un momento de complacencia. La transición económica tendrá días difíciles. Pero la brújula se ha restablecido. La noche fue larga, pero finalmente hemos aprendido a construir nuestro propio sol. Hemos sido testigos de una odisea que desafía la lógica y silencia a los cínicos. En 2022, el mundo miraba a esta nación y veía un cadáver geopolítico, un paciente en soporte vital, esperando que Occidente desconectara el enchufe. Veían un ejército fantasma con 100 rifles y un pueblo destinado a la mendicidad eterna. Pero se equivocaron.
La historia de Burkina Faso ya no es una tragedia que pide piedad. Es un plano maestro para el futuro que exige respeto. En menos de 1000 días, han recorrido el camino que a otros les tomó un siglo. Han demostrado que la soberanía no es un regalo que se solicita en los pasillos de las Naciones Unidas. Es un premio que se diseña con sudor, con silicio y con un coraje inquebrantable. Desde los rifles oxidados hasta los acuerdos satelitales con Glabcosmos, desde las trincheras polvorientas hasta los planos de reactores nucleares, el mensaje es claro y rotundo. La noche fue larga, pero el amanecer pertenece a quienes se niegan a dormir. Bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, una generación entera ha aprendido la lección más peligrosa de todas: que la verdadera independencia no se negocia, se impone. Han roto el espejo distorsionado que les mostraba como víctimas perpetuas, y han forjado uno nuevo que les refleja como titanes industriales y guerreros tecnológicos. Han probado que el suelo es lo suficientemente rico para alimentar a la nación, y que la mente africana es lo suficientemente brillante para dominar el átomo. La historia registrará que Burkina Faso se mantuvo firme cuando el resto del mundo esperaba que se arrodillara. No es solo la historia de un capitán o de un país sin litoral. Es la prueba de fuego de un continente que está recuperando su nombre y su lugar bajo el sol. El albino negro ha sobrevivido y ahora se está convirtiendo en un gigante. Si esta historia de resurrección resuena con tu sentido de justicia, si crees que el cielo pertenece a quienes se atreven a volar y no a quienes lo alquilan, no te vayas en silencio. Suscríbete a este canal, comparte este video y deja que el algoritmo sepa que África ha despertado. Únete a nosotros en el lado correcto de la historia. Patria o muerte, venceremos.